Bueno, hola, a ver, bien, ¿arrancamos? Dale cuando quieras. Bueno, el tema de hoy era intubación en secuencia rápida, pero bueno, como siempre esto implica, uno empieza a tirar la piola y es un tema bastante extenso, que es difícil saber más o menos dónde cortarlo, hasta dónde seguir. Son 20 presentaciones, que generalmente yo las hago un poco más cortas, pero bueno, me costó un poco definir hasta dónde llegar. Simplemente, por alguna definición, el control de la vía respiratoria es mantener la vía respiratoria permeable, asegurar la ventilación y la oxigenación. Es un procedimiento complejo que es porque primero tenés que saber o intentar predecir si vas a tener dificultades, que aunque las puedas predecir no significa que las tenga, y que no las puedas predecir no, tampoco significa que no las tengas. Tener un plan de acción y ejecutarlo. Además, obviamente que este fracaso tiene alta morbi y mortalidad. La vía aérea difícil se define como un intento de intubación endotraqueal por una persona idónea en el manejo de la vía de aire que tiene una dificultad en la ventilación con bolsa máscara, intubación o las dos cosas. Esto más o menos para lo que se dice en las guías y en las cosas. Acá generalmente esto lo saqué de la guía de la para intubación. Generalmente en la parte de preparaciones, bueno, nada, podemos tener una preparación mínima o empezar a pensar qué cosas tenemos que tomar en cuenta al momento de proceder a intubar. Existen checklists que me parece una buena idea de pensar que básicamente es, bueno, nada, tener vías venosas buenas, cómo poder acomodar la posición, que es algo que los anestesistas se preocupan mucho más que nosotros, y además tienen lugares más cómodos, no tienen el problema de tener muchos respiradores y bombas en la vuelta. Saber si se puede predecir una vía aérea difícil, que en general nosotros generalmente a veces nos cuesta o no tenemos esa oportunidad. Saber cómo vamos a preoxigenar al paciente, saber si este paciente va a estar en riesgo de tener un deterioro hemodinámico, saber si tiene un riesgo de aspiración de vía de aire con contenido gástrico, si es candidato a qué tipo de intubación, saber qué alergias tiene o a qué fármacos tiene, fijarnos básicamente si tenemos todos los equipos o los implementos para hacer la intubación. Generalmente quiero acá resaltar sobre todo la capnografía, que es algo que nosotros no utilizamos, que hemos visto que los anestesistas son bastante exigentes con ese tema, que nosotros no, y que tal vez deberíamos empezar a usarlo más seguido, porque sobre todo en el NAP4 es un trial que vio que con la capnografía podremos prevenir sobre todo o asegurar una correcta posición de la sonda en un momento más precoz que antes de la desaturación. Después simplemente tener el laringoscopio, los tubos, el video laringo, que es algo que estaría bueno tener, el estilete y el UWI, aspiración, máscaras supralópticas, que nosotros tenemos una por ahí. Y después, nada, drogas, como con qué lo vamos a sedar, con qué lo vamos a relajar y con qué vamos a mantener la sedación. Después, creo que es otra cosa que no hacemos habitualmente, que es decidir roles en el momento de la intubación. Creo acá, más allá de que generalmente siempre le avisamos a alguien, y acá nosotros en general trabajamos en equipo, creo que algo que no tenemos muy en cuenta es con qué enfermero estamos trabajando, o tal vez sí, es como para que quién va a ser el que nos va a ayudar en el momento de, de hacer la intubación de parte de enfermería, quién se va a encargar de la vía de aire y asistir a la persona que va a intubar, y quién se va a encargar de las drogas, sobre todo. Me parece que es bastante importante siempre avisar a un segundo operador, que eso ya lo hablamos. Y después, bueno, nada, qué cosas podemos hacer como vía de aire difícil, que básicamente, como dijimos, era no puedo ventilar o no puedo intubar, o las dos cosas, ¿está? Que bueno, nada, ver si tenemos dispositivos supraglóticos, si podemos hacer una ventilación con máscara facial, si tenemos fibro, si tenemos algo para abordar una crico, ¿está? Creo que esto está bastante interesante y no cuesta nada tomarlo, por lo menos hacer un repaso mental. Entonces vamos a ir un poquito paso a paso. Primero la preparación, y es evaluar la vía respiratoria. A ver, que es como siempre, en estos casos nada predice, nada de manera aislada predice de manera adecuada la vía de aire, sino que hay que tomar muchos condicionantes para saber. Entonces ahí tenemos el análisis del examen físico, y sobre todo saber si ya lo han entubado, cómo le fue, si ha bajado de peso, si tiene anestesias previas y si ronca. Después acá entra lo que es la mnemotecnia Lemon,
que básicamente es mirarle la anatomía. Obviamente, pues, siempre sabemos que los traumas es algo que tenemos más miedo, pero bueno, nada, puede ser que tenga tumores, que tenga algo distinto. Después evaluar los 3-3-2, que son 3 dedos entran en los dientes para la apertura ocular, 3 dedos en el mentón y el hueso hioides y 2 dedos entre el hioides y la nuez de Adán. Después el Mallampati, la obesidad o el conocimiento de una obstrucción de unas SAOS, y bueno, el cuello, cómo se mueve y qué extensión cervical tiene. Este es el Mallampati, que básicamente es ver las estructuras. Por el otro lado, otros scores que para ponerlos acá, creo que el que más importante es el Macocha. El Macocha, lo que pasa es que está hecho específicamente para la población de pacientes en CTI. Y creo que es el que más también es el segundo a tener en cuenta, o el primero a tener en cuenta su efecto. Y ahí dejé otros 3 más para conocer, que son varios y que todos básicamente usan varios elementos para lograr una mejor predicción. Después seguimos con saber cómo vamos a poder ventilar con máscara, ¿tá? Que es otra cosa importante, y ahí hay que saber qué sellado de máscara tenemos. Creo que nosotros el problema es que generalmente tenemos una única máscara con AMBU y podríamos tener el carro de vía de aire más máscaras para tener una mejor. Saber si tiene una SAOS o una obesidad, si es un mayor a 55 años, si tiene dientes y si tiene pulmones rígidos. Después, saber el riesgo de aspiración. Básicamente es hace cuánto lo come, si está ocluido, alguna condición que retrase el vacío gástrico. Y bueno, nada, o en su defecto pensar si tiene una sonda nasogástrica, si se la podemos colocar, o qué residual tiene. Después, si pensamos que sí tenemos una vía de aire difícil, hay que pedir ayuda, hay que buscar al dado con más experiencia, saber que en una de esas se puede usar una traqueostomía percutánea, tener en cuenta dispositivos supraglotíticos, introductores, boogies, videolaringoscopía, y bueno, nada, siempre igual, obviamente que aunque tengamos el diagnóstico positivo, hay veces que la vía de aire nos sorprende y que no la anticipamos, igual es difícil, entonces siempre tenerlo en cuenta, más allá de poderlo predecir. Arrancamos después con la preoxigenación. Es el proceso en lo que hacemos es retirar el nitrógeno de los pulmones o de los alvéolos, como quieran llamarle, y hacer que los alvéolos solo tengan oxígeno, y eso lo que permite es que evitemos la desaturación cuando el paciente está en apnea. Eso es básicamente lo que hacemos, es aumentar la reserva de oxígeno. Esto nos da más seguridad porque nos evita la desaturación. Acá puse como debe durar al menos 3 minutos. Está descrito que existen 2 técnicas. Una es básicamente que la persona respire a volumen corriente normal o a una respiración forzada, autoconsumidor. Y acá se han descrito varias técnicas. Usar máscara AMBU, usar OAF, usar CPAP, usar BiPAP o usar BNI con OAF, que es el Optinib de esto, ¿tá? Son todas estrategias válidas que en suma lo que queremos dar es una fracción de inspirada de oxígeno alta, de 1. Bueno, y después nada, la oxigenación en apnea es del momento en el cual la persona pierde el impulso respiratorio. Entonces ahí lo que se puede plantear es utilizar oxigenación por nariz, y ahí se puede usar el OAF o el catéter nasal convencional, y eso es básicamente que se ha visto que evita la desaturación eventualmente. También es una técnica descrita para ese momento en el cual estamos intentando introducir y que ya retiramos la BNI o la máscara. Bueno, después, nada, obviamente que esto generalmente vamos a usar una anestesia para el control de la vía respiratoria porque es algo básicamente molesto. Entonces es el estándar hacerlo con el paciente anestesiado. Generalmente lo que vamos a usar es un anestésico intravenoso con una de velocidad rápida y un bloqueante neuromuscular. Generalmente, en suma, es proporcionar la comodidad al paciente, amortiguar los efectos de la vía respiratoria y reducir la respuesta hemodinámica a la introducción de instrumentos de la vía respiratoria. ¿Por qué relajar? Relajar porque mejora las condiciones de intubación, facilita la ventilación con máscara y la laringoscopía, y evitar el cierre del reflejo de la laringe. Y sobre todo eso, siempre lo que ahí decían era que si tienes una intubación difícil, priorizar el bloqueo y luego intentarlo. Otras alternativas a este caso, que es algo que nosotros
habitualmente hacemos son anestésicos intravenosos sin bloqueantes, o usar anestésicos inhalatorios o hacer una intubación de expiato según el caso. Que generalmente nosotros usamos la alternativa sin bloqueantes. Bueno, ahora sí, llegando al tema de inducción en secuencia rápida, es buscar condiciones de intubación, minimizar la duración entre la pérdida de conciencia y el aseguramiento de la vía de aire, es ese tiempo que sea breve. Generalmente plantearlo si hay riesgo de aspiración del contenido gástrico. Generalmente se evita hacer ventilación positiva cuando luego que entró en apnea. Está descrito y es el estándar que se debería comprimir cartílago cricoides para colapsar el esófago y mejorar visión, y además en teoría sería como evitar el reflujo. Eso está escrito, nosotros tampoco lo hacemos. Generalmente hay que usarlo siempre cuando el estómago está lleno, cuando vos tenés una obstrucción intestinal, cuando estás planteando una embarazada, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, en un obeso, o tenés una dificultad, decís que vas a tener una dificultad de ventilación con máscara, o en su efecto simplemente porque es lo que estás acostumbrado para hacer. Bueno, esta es la casa que generalmente usamos nosotros, que es la inducción intravenosa sin bloqueantes neuromusculares. Generalmente puedes pensarlo como un procedimiento que sea breve y solo quieras hacer máscara laringia, cuando no tengas una contraindicación de usar succinicolina o no deseas usar bloqueantes de acción larga. Sí. El médico de no sabe por qué tiene. Está. Para. Decirle que simplemente es. Para. Bueno, perdón, simplemente decirles que las alternativas que hay es hacer inducción intravenosa con anestésicos y no bloquearlos. Podés tener una contraindicación para usar los bloqueantes, simplemente podés usar una ventilación con máscara laringea. Generalmente ahí el propofol va a ser lo que más suprime los reflejos de la vía respiratoria y la apnea. Eso sí, vas a precisar mayor dosis de propofol y eso va a implicar mayores efectos adversos como la hipotensión. Generalmente una estrategia va a ser usar opioides para reducir la dosis. Pero bueno, nada, siempre tener en cuenta que la intubación difícil va a ser más frecuente y generalmente vas a tener el problema de la laringe que sea el cierre de las cuerdas vocales. Ahí va. Y acá simplemente puse una de las cosas de las guías, que como hipnótico tenemos tres cosas, que es el etomidato, que creo que no tenemos mucha disponibilidad acá, es el que es más neutro de la parte hemodinámica, es rápida acción, y después tenés la ketamina, que lo mismo, es estable, no te da hipotensión, pero puede generar alucinaciones, y el propofol lo que le pasa es que básicamente tiene más efectos hemodinámicos. Por otro lado, los bloqueantes neuromusculares, tenemos la succinicolina, que es rápido, pero hay que acordarse de que es efecto rápido y también se va a su efecto rápidamente. Tiene riesgo de hiperpotasemia. El rocuronium es otra opción y que empezó a tomar un poco más de fuerza porque tenés el antídoto que es el Subamedex, o sea, tiene un inicio rápido pero una vida media muy larga, entonces con el Subamedex podés revertirlo. Acá simplemente puse las dosis y ta. Los bloqueantes tenemos dos, la succinicolina es el más usado, es de acción corta, para si no puedes intubarlo puedes retomar la ventilación espontánea, pero bueno, recordar siempre la hiperpotasemia. Después los no despolarizantes, el rocuronio, el vercuronio, el cistacuronio, yo lo único que encontré acá es el rocuronio, y bueno, acordarse que tiene mejores perfiles de seguridad y tenés que tener Subamedex como un antídoto.
Después, en el momento de intubación, es el método de referencia para el control de vía aérea, es lo que vamos a usar en CTI, es el que va a darnos la vía respiratoria definitiva y te va a dar una protección para la aspiración de contenido gástrico. Y va a permitir una ventilación con presiones positivas mayores. Generalmente va a ser por la laringoscopía directa, que se puede usar una pala curva o recta. Y bueno, nada, lo que hay que buscar es pasar la sonda a través de la abertura glótica hacia la tráquea con una observación continua. Eventualmente puedes hacerlo de manera indirecta con un fibrobroncoscopio, con un videolaringoscopio. Hay que recordar que como mucho podemos hacerlo 3 intentos de intubaciones. Y bueno, siempre hay que intentar, o algo que dicen los anestesistas, es intentar optimizar o preguntarse qué cosas podemos corregir entre cada una de las situaciones para que no sea exactamente lo mismo. Bueno, esto es lo que hablamos de los 3 ejes anatómicos, el bucofaringeo, el laringeo, la posición del olfateo, es algo que a veces creo que no tenemos ni el tipo de implementación por no tener la cantidad de las almohadillas adecuadas, porque no tenemos colchones que son blandos, porque hay cabeceras, porque hay cosas incómodas o porque es difícil. Pero nada, es algo que los anestesistas creo que son bastante más sistemáticos con este punto. Después acá es otra posición que se habla, que es el Bed Up Head Elevated o el BUE, que lo que habla es que en el caso de mucha obesidad, ¿sí? Esta posición simplemente lo que te dice es que evitas colapsar tanto los pulmones y la vía respiratoria, y de esta manera así lo que haría sería tener un poco más de tiempo de apnea sin desaturación. Está descrita. Después nada, cuando hiciste la laringoscopía tenés una manera de cuantificarla con la escala de Cormack, que es algo que nosotros conocemos. Y bueno, después vas a hacer introducir la sonda. Acá la pregunta del millón es ¿con introductor sí o con introductor no? ¿Cuál introductor? Porque algo que estuvimos hablando el otro día que tuve el taller con la gente de anestesia, los que dicen es que puedes introducir sí, ¿cuál? El específico, o sea, no que sea un cable de metal puesto dentro de la sonda, y ellos evitar reconocer cuál es el lugar donde hay que hacer el tope y retirarlo al momento, luego de pasada la glotis, ya enseguida retirarlo, que el asistente lo retire. Este es un trial que lo que hizo fue básicamente preguntarse si el introductor aumentaba las lesiones traumáticas, el sangrado o la perforación o las lesiones, y en realidad simplemente que mejora el éxito del primer intento de intubación, está disponible y tiene un bajo costo y tiene igual tasas de complicaciones traumáticas en ambas ramas. Pero nada, repito, apenas lo insinuás, retirar el introductor, sostener fuerte y retirar el introductor. Creo que eso, y con un introductor que valga la pena y que no sea un cable doblado, me parece que es una alternativa a tomar en cuenta. Bueno, el introductor Edgeman o el Bubi, como gusten, son útiles cuando puedes visualizar una parte de las estructuras laringeas y como puede ser una punta de pilotis, y puede ser una buena adecuada si escuchas los clics traqueales, y nada, es una herramienta a tomar en cuenta. Bueno, acá por última etapa confirmar la sonda alotraqueal, porque obviamente que la intubación esofágica implica una hipoxia o un riesgo de mortalidad. Generalmente puedes ver las cosas clínicas, elevación del tórax, la condensación, la ocultación, pero sobre todo la capnografía. Nada, eso son con 5 respiraciones de capnografía, no llega a desaturar, y si tenés entaldas de CO2 de 10 a 20, en teoría puede ser que estás dentro de los pulmones. Y recordar que la capnografía puede alterarse con una alteración del equipo, broncoespasmo o un paro o un shock. Y bueno, siempre inflar el manguito y fijar la sonda. Y bueno, es por ahí todo lo que yo les quería decir el día de hoy. Ahora pasa a Sofía. Atento, hermano. Sofía. Sí. Alejo, ya vamos. Escuchá, vos deja de presentar.
Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo iba a hablar un par de cositas nomás de secuencia de intubación retardada. Primero que nada, bueno, volver a traer un poco el concepto que estuvo mencionando Alejo de preoxigenación, que bueno, ya como ya dijimos, es una técnica cuyo objetivo es maximizar la reserva de oxígeno y reducir lo máximo posible el riesgo de hipoxemia durante el periodo de apnea. Que esto, como ya explicó Alejo, saturando los pulmones, los alveolos con oxígeno, creando un reservorio y bueno, prolongando un poco el tiempo antes de que el nivel de oxígeno llegue a un nivel mínimo crítico. Lo que sucede es que en algunos casos existen algunos pacientes que luchan contra los modos de preoxigenación más tradicionales que estuvimos viendo recién, y entonces para esto se vuelve necesario como proceder con la secuencia rápida sin la seguridad que nos da la preoxigenación, y eso es lo que termina provocando hipoxemia durante el periodo de apnea. Entonces, para esto es que existe lo que es la secuencia de intubación retardada, que es una técnica que se usa en estas situaciones en las que los pacientes no toleran la preoxigenación. Muy frecuentemente, ya sea por estados de agitación, delirios hiperactivos, eso es una de las causas más frecuentes por las cuales puede suceder esto y puede ser necesaria la secuencia de intubación retardada. La característica que tiene es que, a diferencia de la secuencia de inducción rápida que nombró Alejo recién, que es que administras el inductor y el ajante muscular a la misma vez, esta secuencia la separa temporalmente. Entonces se hace primero el agente de inducción, permitiendo mantener una técnica, o sea, pudiendo proceder a la preoxigenación, y una vez que se logra una preoxigenación adecuada, recién ahí se aplica el bloqueante muscular y se procede con los demás pasos de la intubación. Como decíamos, los candidatos o los pacientes más ideales para aplicar esto son pacientes que, como decíamos, con delirios agitados, poco cooperativos, que no van a tolerar la máscara, ni la BNI, ni ninguno de los dispositivos que usamos para preoxigenar. Pacientes que tienen un riesgo de tener saturaciones críticas, o sea, una saturación que no supera el 93%, a pesar de que ya estuvimos intentando realizar la preoxigenación, que muchas veces obviamente son pacientes con patologías pulmonares, neumonía, distrés, pacientes con otras patologías que pueden ser hipotensión muy severa, hipoxemia, acidosis, que tienen menos capacidad o que van a tener una menor tolerancia al periodo de apnea. Y pueden ser también para pacientes con una vía aérea dificultosa, donde ya anticipamos que la secuencia de intubación va a ser más compleja. Entonces, para proceder a hacer la DSI, la secuencia de intubación retardada, en primer lugar, obviamente, es la evaluación inicial y la preparación, que funciona de la misma manera que habló Ale recién. Después, como decíamos, se administra primero el agente inductor, que también ya Alejo mencionó algunos de los fármacos que usamos. En literatura más internacional se ve mucho el uso de ketamina, que me parece que quizás se usa más frecuentemente de lo que yo haya visto por acá. Y bueno, una vez que se administró el agente inductor, ahí se procede a la preoxigenación hasta que se alcanzan los niveles de oxígeno objetivos que queremos. También se menciona que se puede en este tiempo obviamente hacer todos los preparativos adicionales que necesitemos, digo, si no tenemos vías adecuadas o si no tenemos sonda nasogástrica o lo que sea, es el momento también de hacerlo. Y después, como decíamos, la administración del bloqueante, que también lo mismo que nombró Ale recién, puede ser succinilcolina o el bloqueante que se use en el medio en que se esté haciendo. Después, esto es lo mismo, realización, se procede a intubar, se asegura la vía aérea, se confirma que estemos en vía aérea, y después el manejo post-IOT con la conexión a la ventilación mecánica, la instalación de la analgesia continua, etc. Esto es un estudio perspectivo observacional que se hizo en 2014, que se usó más o menos alrededor de 60 pacientes, un poquito más,
Que bueno, la idea era un poco validar esta técnica y ver qué resultados tenía. Lo que se hizo fue, se administró ketamina a los pacientes que se consideraron que eran candidatos a este tipo de intubación, con la dosis necesaria para llegar al estado disociativo que caracteriza a la ketamina. Después se realizó la preoxigenación durante unos 3 minutos o hasta llegar a niveles de saturación de 95 o más. En general se hacía con BNI, y después de eso se aplicó el bloqueante y después se procedió a intubar. Los outcomes que se eligieron para el estudio, el primero fue la diferencia de saturación tras la administración de ketamina y la preoxigenación, y el segundo outcome, las complicaciones, apneas, vómitos o, bueno, obviamente mortalidad o paros cardíacos dentro de las primeras 3 horas de intubación. Estos resultados, en realidad los resultados que eligieron se centraron principalmente como en la eficacia más inmediata y la seguridad durante el proceso de intubación. No se estudiaron resultados más a largo plazo, supervivencia, complicaciones más retardadas, para compararlos con las demás técnicas de intubación. Y bueno, los resultados que encontraron fue una mejora en las saturaciones de oxígeno. Antes, el promedio de las saturaciones que se tenía antes de aplicar esta secuencia era de 89%, y después de la administración de ketamina y la preoxigenación adecuada se llegó a un 98,8% de saturación de los pacientes estudiados, o sea que incrementó un 8,9% lo que eran las saturaciones antes y después de la administración de la ketamina. Después, todos los pacientes que tenían alto riesgo de saturación crítica quiere decir que esos eran 32 pacientes, también todos ellos aumentaron los niveles de saturación después de aplicar esta técnica de intubación, y el 91% de estos pacientes alcanzaron saturaciones superiores al 93%, y no se observaron ninguna complicación significativa. Acá, bueno, nada, se ve el gráfico a la derecha que en realidad los puntos azules son la saturación antes de la secuencia de intubación retardada y los puntos rojos indican la saturación después de aplicarlo. Y bueno, como conclusiones, nada, la secuencia de intubación retardada es una alternativa a la intubación rápida secuencial en pacientes específicos, como nombrábamos hoy, particularmente, más que nada, estos que no pueden cooperar con la técnica de preoxigenación convencional que conocemos. Y lo que hace básicamente es proporcionar tiempo adicional que deje optimizar un poco la preoxigenación y comprar más tiempo para hacer los preparativos necesarios antes de administrar el bloqueante y tener que proceder sí o sí a la intubación definitiva. Y bueno, acá abajo saltados más o menos lo mismo que estuvimos diciendo. Se recomiendan situaciones donde, donde hay más riesgo por incapacidad de preoxigenar. Después, bueno, nada, otras alternativas que puede haber a la intubación de secuencia rápida, que creo que Ale también les estuvo nombrando un poco, puede ser intubación solo con ketamina o solo con el inductor sin bloqueantes, que eso capaz que estamos como más acostumbrados, o intubación con sedación moderada, o sea, más leve, o incluso con pacientes despiertos. Y bueno, acá nada, brevemente como un pequeño algoritmo, lo que es la evaluación inicial, se evalúa si requiere intubación o no. Si no permite, si no permite la preoxigenación, lo más ideal sería proceder con la secuencia de intubación retardada, que fue lo que dijimos: anestésico, preoxigenación, bloqueante y después IOT. Si el estado mental o las genéticas del paciente permiten una adecuada preparación y preoxigenación, ahí tenemos las diferentes alternativas que un poco ya estuvimos viendo. Lo que dijimos, si prevemos que puede haber una dificultad fisiológica, lo más recomendado puede ser ir directamente con anestésico y intubación sin lo que es el bloqueante. Después, bueno, tenemos la secuencia de intubación rápida, que fue la que nombró Ale, que puede ser buena también para los casos de la neuropatía más dificultosa. Y bueno, para si tenemos
una situación clínica que es menos urgente, puede valorarse la opción de no utilizar bloqueantes y intubar con sedaciones más leves, más moderadas. Eso sería todo. Impecable. Bueno, no sé si quieren comentar algo, agregar alguna cosa acerca de alguna experiencia. O si Alex, no, sí, claro, Manela. no, dos o tres cositas nomás. Uno, lo del video de laringo es algo que sí, hace años que lo estoy pidiendo, están en las previsiones, pero bueno, en algún momento vamos a tener, sé que es un debe. La capnografía también está, digo, vamos a tener que implementarla sin duda. Otro punto es el trabajo en equipo, que Alex lo destacó y es tal cual como lo dijo él, siempre que lo ideal es el apoyo de todo el equipo, es decir, que no vaya uno solo a intubar, sino que esté apoyado, o al menos un segundo médico sepa que están en ese procedimiento. ¿Tá? Otro punto a destacar, porque se habló de la traqueotomía percutánea. La traqueotomía percutánea no es para urgencias, ¿tá? Lleva un tiempo hacerla, en la gente muy entrenada le lleva, teniendo todo el material preparado, 7, 8, 10 minutos. Capaz que uno tendría que entrenarse un poco más, si bien hay que hacerla, pues digo, uno tiene que saber la traqueotomía percutánea, en la cricotomía capaz que es mucho más efectiva en cuanto a la rapidez, ¿tá? Y después lo otro, que se habló de la compresión del cricoides, ¿tá? Cuando hay mucho residual gástrico, ¿no? Eso nos ha pasado todo, al menos a mí me ha pasado muchas veces. Yo esa maniobra de comprimir el cricoides nunca la hice. Sí, de cuando sé que puede venir, si nos da el tiempo de que el paciente puede esperar un poco más, es colocar primero bien sentado en la sonda nasogástrica y tratar de aspirar el contenido gástrico. Y lo otro, si no nos da el tiempo de eso, es también la intubación casi sentado del paciente, que es otro procedimiento que no sé si lo dijeron porque no lo escuché, pero eso sí es frecuente que nosotros lo hagamos, me parece a mí, al menos en mi experiencia. Creo que era... Sí. Y lo del introductor, una cosa a destacar, yo siempre pienso que siempre que estoy de acuerdo con el introductor, y no solo por porque mejora todos los aspectos que dijo Alex, sino también porque hace años ya los tubos orotraqueales que se importan en Uruguay, ya en todo el Uruguay, vienen con mucho más flexible. Antes venían más rígidos, de mejor calidad. Entonces ahora introducirlo sin introductor y se te sube para arriba o no se logra bien. Por eso el introductor me parece que también es fundamental en esto. Era eso sobre todo. No, sí, estamos de acuerdo con eso de la traqueotomía percutánea, incluso el set de Blue Rhino en las especificaciones del fabricante dice que está contraindicado para su uso en emergencia. No se recomienda el uso de la traqueotomía percutánea en uso de emergencia. Lo otro es real, yo creo que el tema de la intubación, y sobre todo en el ambiente nuestro en CTI, porque siempre hay que tratar siempre de adelantar al paciente que nosotros no necesitamos ventilar, eventualmente requerimos ventilarlo y si están todos los dispositivos a mano para vía aérea difícil o prevenir que sea una vía aérea difícil, y sobre todo si necesitamos más de un operador. Yo creo que para eso lo que sería interesante, y más en un CTI grande como el nuestro, no digo capaz de armar un protocolo, un equipo, sino más que nada sistemáticamente hacer simulacros y repasar lo que son estas cosas que mencionó Alejo, que los americanos lo tienen muy bien sistematizado, como son las 7 P o las 8 que les sirven de la intubación orotraqueal. Y más que nada hoy en día, a diferencia de cómo lo aprendí yo, que capaz que muchos de ustedes, las complicaciones más grandes no son las anatómicas, sino son las fisiológicas, como lo mencionaron en una. Yo iba a hablar de un estudio, pero para que no sea muy larga la charla, voy a hablar de los 3 conceptos más grandes, de un estudio que salió hace un par de años en la revista JAMA, que es el estudio INTUBE, por 2 referentes de la vía aérea, en CTI específicamente, porque muchos de los trabajos que nosotros leímos vienen de anestesia y no de medicina intensiva, pero estos son 2 anestesistas que son intensivistas, uno es de India, otro es de Italia, y hablan, es un estudio observacional que quería ver cuáles eran las complicaciones
durante la intubación y próximamente a ella, ¿no? Y asombrosamente casi la mitad de las complicaciones de la hipotensión post-IOT, que todas, porque ese bueno puede ser contradictorio, pero también a su vez observaron a los 3 meses, a los 90 días, que tienen los pacientes que se ventilaron y tuvieron hipotensión post-IOT, tienen una mortalidad más alta. O sea, tiene repercusión a nivel de la mortalidad lo que son las complicaciones fisiológicas. Otra de las complicaciones que mencionaba era, por ejemplo, bueno, obviamente la desaturación, el paro cardíaco es muy excepcional, lo vieron en menos del 3% de los pacientes, en un estudio que tiene 3.000 pacientes. Bueno, después la cantidad de intentos de ventilación que se asocia con mayor hipoxemia. Y después observó 3 o 4 cosas, por ejemplo, con el uso del videolaringoscopio y en qué momento usarlo, porque ellos habían observado que el uso de videolaringoscopio se asocia con más complicaciones, por ejemplo, hipoxemia. Pero ¿por qué anotaron ellos? No lo pudieron demostrar, lo dejaron para otro estudio, porque dejan al videolaringoscopio como última opción, no como primera. Y ahí está el paradigma al que nosotros nos enfrentamos. Usar lo mejor que tenemos para ofrecer al paciente o entrenarnos en un medio difícil y usar las cosas más fáciles, entre comillas, como último recurso. Yo creo que está más que demostrado hoy en día que es mejor intubarlo con introductor, ya está más que demostrado, así sea con la guía o con la Edgeman. Y si tenemos disponible el videolaringo, usar el videolaringo como primer método de intubación. A su vez también dice que el que tiene que intubar es el operador con más experiencia. Pero con eso también tiene una contradicción, porque los otros operadores se tienen que entrenar también. Yo creo que el operador con más experiencia tiene que estar a la vuelta, pero a su vez tiene que entrenar a los que van a quedar más adelante. Eso me parece que más en centros donde son centros de referencia académica. Pero me llamó mucho la atención el estudio ese que las complicaciones que más mencionamos son las complicaciones fisiológicas, sobre todo la hipotensión y la hipotensión asociada al uso de propofol. Esta gente, por ejemplo, prácticamente en sus centros proscribe el uso de propofol o en la forma que se usa habitualmente, de una inducción muy rápida, donde los pacientes que tienen más riesgo, por ejemplo, los que tienen FeNI baja, hipovolémicos, que muchas veces no podemos detectar en el momento de la ventilación, tienen más riesgo de incluso hacer un paro cardíaco post-propofol. Ellos abogan mucho el uso de la ketamina, que nosotros no tenemos una cultura de la ketamina. Una vez preparando lo que es asma, se vio que incluso pacientes que se planteaba ventilarla por su insuficiencia respiratoria asmática, que estaban excitados por hipoxemia, se le hacía la inducción con ketamina y en algunos pacientes se evitaba hasta la intubación de esos pacientes. Pero no, un poco quería comentarles eso. Y Alejo levantó la mano. Sí, no, yo quería decir que esta no era una presentación con el... que esta no era una presentación de vía aérea difícil porque tenía que cortarla en algún momento y no quería hacerla muy largo. Si tienen ganas, la hacemos en otro momento, no tengo problema y hablamos de esas cosas. Respecto a qué cosas capaz traer, que capaz que Anela no es tan difícil, es pensar en ketamina y etomidato, tenerlo más y succinilcolina, tener las cosas más a la vuelta. Capaz que puede ser una... Creo que alguna vez hemos intentado usar y es lo mismo, es la palabra disponibilidad, ¿no? Es decir, si lo pensás, porque tenés un candidato por un cierto tipo de cosas, decir, bueno, nada, no es, bueno, te van a buscarlo el blog, que no sé qué, que a ver si alguien permite. Creo que eso como gestión no debe ser tan difícil. Y ¿qué más? Y nada, después respecto no era el objetivo hacer vía aérea difícil porque si no se hacía muy largo, en otra oportunidad sí que la hacemos. Impecable, sí, para otra, sí. Está perfecto, Alex, Alejo, perdón. En cuanto a la ketamina, yo pedí un stock que va, no muy grande, pero un stock para tenerlo en CTI, y la succinilcolina, bueno, se puede también pedir un pequeño stock para tenerlo. Y otra cosa, ahora que me estoy acordando, por lo del videolaringo. El videolaringo requiere, no sé si alguien lo ha usado, una determinada práctica, pues no es así el uso, ¿cómo debo decir? Bueno, me dan uno y ya lo uso y ya puedo. Y requiere cierta adaptación, cierta práctica
incluso depende de cuál sea. Algunos que tienen el propio laringo tiene el video, otros tienen la cámara separada. Entonces, como que requiere, eso sí, cierto adiestramiento para el uso. Sí, por eso yo mencionaba lo importante que son los simulacros, ¿no? Y cada tanto como se hace un simulacro de incendio, de repente un día X, hacer repasar los pasos de la vía aérea de la intubación, la vía difícil, del laringo, para tener equipamiento y un protocolo armado. Silvia había levantado la mano y después Fernando. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ah, bien. Bueno, felicitaciones a los dos residentes primero por la presentación, que estuvo muy buena. No, solamente recordar, a ver, supuestamente todos ya lo sabemos de eso, pero para los residentes, que lo que nos pasa a los intensivistas siempre con la ansiedad que nos caracteriza es que los medicamentos tienen un periodo que empiezan a actuar, ¿no? Y que habitualmente no esperamos. La succinilcolina empieza, es más rápido que el atracurio, ¿no? Arranca al minuto, el paciente fascicula, que eso lo podemos, o sea, es lo que se puede ver. Uno le pasa la succinilcolina, fascicula, se ven las fasciculaciones en el cuello y ahí ya se puede intubar. El atracurio demora 3 minutos. En ese momento, bueno, ahí nos da la oportunidad de preoxigenarlo bien, pero hay que esperar a que pasen los 3 minutos para que esté curarizado, ¿no? Que habitualmente no, con la ansiedad, con el si desatura, si se hipotendió, a veces es más complicado y no esperamos los tiempos y le seguimos dando más medicamentos, más propofol, otro midazolam, otro cosa, entonces, y ahí las complicaciones y los efectos adversos son a lo que más nos enfrentamos, sobre todo, y en realidad después el paciente se duerme con el primero que le hicimos, no con la sucesiva. Con el primero se duerme y con todas las demás tenemos todas las complicaciones. Eso me parece una cosa importante para hablar en estos momentos así de que estamos más distendidos, para después al llevarlo a la práctica sea más o sea, que no nos tome por sorpresa. Sí. Y lo otro, lo del video laringo, yo tuve oportunidad de usar uno en el CASMU y realmente es fantástico porque se ve, pero me pasó, les digo, mi experiencia personal, miraba más por la deformación de que uno, bueno, está acostumbrado a intubar con la laringoscopía indirecta, mirás más la glotis que la cámara, que la cámara. No sé si a los demás les ha pasado eso. Sí. Me di cuenta que miraba más. Claro, pasa eso, sí. Al final terminas haciendo una laringoscopía indirecta y no mirando la cámara. Eso es re frecuente. Claro, sí. Por eso me parece que está bueno la posibilidad de entrenarse un poco, ¿no? Pero, sí, sin duda. Eso, y lo otro, bueno, lo de la posición que dijeron, eso es re importante realmente, a veces en la urgencia, acoso, pero realmente la posición es importante, tratar de poner algo, aunque sea en un suero fisiológico, lo que sea, en el occipucio, no en la nuca, en el occipucio para que quede con la posición de olfateo, y bueno, intubar con el paciente sentado también, eso facilita mucho, sobre todo los que no toleran el decúbito dorsal, ¿no? Nada más eso, muchas gracias. Bien, Silvia, bárbaro. Fernando, no sé si había levantado la mano, capaz que yo lo aluciné. No, puse lo que tenía ahí el estado de ketamina. No, lo otro es que, no sé, Alejo lo destacó, pero me parece que lo más importante es que si vas a pensar en una intubación de secuencia rápida, lo primero que tenés que descartar son los predictores de vía aérea dificultosa, porque si no, se te murió el paciente. Está bien. Sí, y eso de intubarlo, hay pacientes que los acostás y paran, O sea, tenés el paciente con falla cardíaca saturando 60 con edema pulmonar, lo acostás y paró, no lo sacó nadie. Los otros pacientes también empezaron a intubarlo medio sentado, ¿no? Pero la verdad que me parece un tema bastante interesante para repasarlo
Siempre vamos a enfrentar a un paciente que no vamos a poder ventilar, que creo que no es parte de lo que hacemos. No nos van a salir todas siempre, y sobre todo la vía aérea genera bastante angustia entre nosotros. No se nos han muerto pacientes por no poder ventilarlo. Sí. Bueno, pacientes que son difíciles de ventilar, sobre todo en la pandemia de COVID, que ventilábamos mucho más y las vías aéreas eran mucho más difíciles y predecibles. Hemos tenido pacientes que nos han costado ventilar y de hecho me ha tocado situaciones que estamos operadores y me tocó de vuelta dar la vuelta y seguir intentando intubar el mismo que intubó primero. Pero nada, yo creo que sugeriría eso en el momento, tratar de... Creo que acá nosotros tenemos los muñecos, los cosas y hacer un repaso cada tanto, en momentos que la guardia esté tranquila, y sobre todo con la enfermería con esto también. Porque nunca pasa nada hasta que se nos jode un paciente y ahí nos acordamos. Que muchas veces no es por un tema de responsabilidad de mala técnica, lo que sea, o si se pudo evitar o no, pero te evita un momento de angustia, ¿no? De estar corriendo, gritando, traigan la Edgeman, el subsilicolina, llamen a fulano. Como que evitas un poquito ese caos que dentro de todos nosotros lo tenemos bastante manejado, pero nos ha pasado de que la cosa se ponga caótica. Bueno chicos, si no tienen nada más, nos vemos la próxima. No, Alex, porque yo empecé a hablar sin felicitar a Alejo y a Sofía, que está muy buena la presentación. Gracias. Nos vemos, Ulises. Chao, que pasen bien.